Bueno, pues retomamos la clase donde la dejamos. Quedan esos inicios del reinado de Alfonso XIII, que supone la crisis del sistema de la restauración por el desastre de Cuba. Sin embargo, pues hay que señalar que cuando él llega al trono en 1902, aparentemente la situación era la misma que antes de ser proclamado mayor de edad y monarca, ya que, buenos días, ya que se mantenía esa alternancia entre conservadores y liberales, el llamado turnismo. También seguía en vigor la Constitución de 1876 y evidentemente pues se seguían continuando con las prácticas caciquiles que llevaban, entre otras cosas, a que se practicara el pucherazo en las elecciones. Pero eso desde luego que no va a evitar que evidentemente la oposición sea creciente a lo largo del reinado y las fuerzas opositoras, aparte de que progresivamente irán entrando en el Parlamento con una presencia minoritaria pero cada vez más visible, van a ir adquiriendo mayor relevancia social. Y es que de todos modos hay que señalar que en el inicio del reinado de Alfonso XIII hay una corriente ideológica que señala, que acusa los males o los problemas que existen por aquel momento en España. Claro, pues el desastre de Cuba de 1898 va a llevar a muchos a reflexionar sobre qué es lo que sucede realmente en España y por qué se ha llegado a esa situación. Y claro, pues digamos que se empiezan a analizar esos problemas y a dar unas posibles soluciones. Por eso va a surgir una corriente ideológica denominada como el regeneracionismo. El principal representante del regeneracionismo va a ser Joaquín Costa, el llamado León de Graus. Bueno, ¿y quién fue? Ahí le veis en una fotografía de la época, cuyo aspecto de todos modos pues nos puede hacer suponer que se trataba de una persona de fuerte personalidad, cosa que así era, y alguien, digamos, robusto y enérgico, cosa que no era así porque debía de tener una salud pésima desde muy joven. El caso es que, ¿quién fue? Pues fue un intelectual, político, jurista, profesor
profesor es el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Él estaba vinculado al republicanismo, tenía ideas además federalistas. Es decir, que ya había de todos modos aquellos que eran partidarios de dotar de autonomía a los territorios frente a las políticas centralistas de los gobiernos de la Restauración. Y, entre otras cosas, pues fue uno de los personajes vinculados a la institución libre de enseñanza junto con Francisco Giner de los Ríos. Luego, además, de todos modos, como curiosidad, pues cabe señalar que entre las medidas que él demandaba y que además pues afectaba al lugar donde él nació y se crió, la localidad de Graus, en Huesca, pues conseguiría, aunque luego ya pues, las obras concluirían después de su muerte, la realización del llamado Canal de Tamarit, que permitía posibilitar irrigar por los campos de las tierras altas de Aragón. Bueno, el caso es que Joaquín Costa pues, denunciaba pues, los principales problemas de la época, los cuales consideraban que eran prácticamente de todo tipo, problemas económicos, sociales, también le preocupaba pues, la carencia del acceso a la educación por parte de las clases populares y más concretamente las de los campesinos de las áreas rurales. También pues, denunciaba pues, los abusos, las arbitrariedades por parte del gobierno, cosa que él sufrió en carne propia en el ámbito de la docencia. Al no poder, digamos, pues acceder a una carrera universitaria. Así que, claro, pues evidentemente va señalando todos estos problemas, digamos, que considera estructurales y demanda pues, soluciones, que se lleven a cabo reformas profundas. Y él afirmaba que tenía que llevarse a cabo una revolución desde arriba, porque si no tendría lugar una revolución desde abajo. Bueno, eso estaba visto y de todos modos pues se ha malinterpretado como una suerte de defensa de los totalitarismos. Sin embargo, lo que afirmaba Costa no era eso. Lo que venía a afirmar era que los gobiernos tenían que llevar a cabo esas reformas que claro, iban a suponer pues, toda una revolución, porque si no, ¿qué era lo que iba a suceder? Pues entonces tendría lugar una revolución popular de tipo comunista. Así que, claro, lo que hacía, digamos, era advertirles, es decir, haced lo que tenéis que hacer, porque pues, estos problemas son muy serios y muy graves, llevad a cabo estas reformas, porque si no, entonces, lo que va a pasar es esto. Las ideas de Joaquín Costa fueron muy influyentes en su época, influyeron también a los políticos que tuvieron responsabilidades en aquella época. Y los que trataron de llevar a cabo reformas en esas políticas herederas del régimen de la restauración de Cánovas de Castillo y Sagasta fueron dos. Por un lado, Maura, el líder de los conservadores a inicios del siglo XX. Y por otro lado, Canalejas, que en la década de 1910 era quien lideraba a los liberales. Bueno, ¿qué fue lo que pretendieron
realizar Maura y Canalejas con medidas que finalmente fracasaron. ¿Veis así mejor? Sí, yo, sí. Pero bueno, sí. Así mejor, así es que si no te... Bueno, pero más que nada por no hacer la luz. Bueno, pues ¿quién fue Antonio Maura? Bueno, ahí le tenéis en imagen. Maura pues ocupó diferentes cargos políticos como ministro y como presidente del Consejo de Ministros, aunque sobre todo, digamos, su papel fue más destacado en su llamado gobierno largo. El gobierno largo de Maura tuvo lugar entre 1907 y 1909. Claro, pensaréis que, claro, si ese fue el gobierno largo, ¿cómo serían los demás? Pero de todos modos, esto no nos debería de extrañar porque tras las muertes de Cánovas del Castillo y Sagasta, durante el reinado de Alfonso XIII hasta 1923, los gobiernos se van a suceder en plazos muy breves de tiempo. Fue un reinado de gran inestabilidad política, se van sucediendo crisis y, claro, los gobiernos en ocasiones duraban meses o incluso semanas. Con lo cual, pues digamos que esto no nos debería de extrañar. Bueno, se trataba de un político inicialmente vinculado a los liberales que posteriormente se pasaría al campo del partido conservador. En parte esto se debió a sus lazos familiares con Germán Gamazo. Gamazo, que era pues uno de los líderes del Partido Liberal y también uno de los caciques de la época, aunque era miembro del Partido Liberal, era de ideas más bien conservadoras, lo cual digamos que le facilitó el tránsito hacia el otro partido. El caso es que en ese segundo gobierno llamado Gobierno Largo de Maura, va a tratar de llevar a cabo una serie de reformas, entre ellas una de la administración local, que lo que pretendía, digamos, era reforzar la autoridad del gobierno con el fin de eliminar las prácticas caciquiles. En cierto modo, lo que él buscaba era reforzar su propia autoridad y no estar dependiendo de la compra de votos y de voluntades en las diferentes provincias o regiones. Luego, además, pues aparte de otras medidas, como por ejemplo aquellas de índole proteccionista en materia económica, pues cabe señalar que también durante su gobierno pues vino a implicar en la política internacional, sentando las bases de la creación de un protectorado en Marruecos, que entre otras cosas pues acabará conduciendo a una guerra que se va a iniciar en 1909. Bueno, esas reformas, digamos que acaban por incumplirse porque en 1909 tiene lugar una crisis, que ya veremos ahora cuál, y Maura se ve obligado a dimitir. Bueno, en la década siguiente, Canalejas va a ser quien alcance la presidencia, y lo va a hacer también pues, en otro periodo digamos muy largo para los estándares de los gobiernos de la época, es decir, otros 2 años, de 1910 a 1912. Las reformas que pretendió llevar a cabo, digamos que tenían mayor calado, pero también acaban fracasando. Bueno, una de ellas pues era la llamada Ley de Mancomunidades, que era la que posibilitaba a las
diputaciones provinciales crear una mancomunidad. Era lo que posibilitó crear una mancomunidad de ese tipo en Cataluña, lo cual de todos modos digamos que es el precedente más cercano en el tiempo de lo que es una comunidad autónoma, no ya en Cataluña, sino en la actualidad, en el conjunto de España. Luego, por otro lado, también emprendió una reforma que guardaba relación con la Iglesia, y era la llamada Ley del Candado. Aunque él era católico practicante, hasta el punto de que tenía su propio oratorio privado en casa, lo cierto es que buscaba limitar el poder y la influencia de la Iglesia por aquel momento, teniendo en cuenta de que España era un estado confesional, no existía una separación entre Iglesia y Estado, y en cierto modo y a regañadientes existía por aquel entonces una libertad religiosa, digamos, de carácter limitado. ¿Qué fue lo que proponía esa ley? Pues se prohibía crear nuevas congregaciones religiosas. Estas se habían ido multiplicando por aquella época, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con lo cual, pues digamos que los ámbitos de influencia de la Iglesia se habían extendido a diferentes ámbitos sociales. Es decir, que no solamente se creaban órdenes monásticas, sino que también guardaban relación pues, con la enseñanza, con la asistencia social, etcétera, etcétera. Bueno, la ley del candado generó fuertes protestas entre los sectores más conservadores, también entre la propia Iglesia, y en cierto modo pues, tuvo que tener una marcha atrás. Es decir, pues limitar pues, precisamente las intenciones iniciales de dicha ley. Bueno, todas estas reformas pues concluirían de manera abrupta cuando Canalejas fue asesinado en Madrid por disparos de un anarquista. Asesinó con una pistola quemarropa y por tanto el Partido Liberal pues perdió, digamos, a su cabeza más visible. Ya con anterioridad el conservador pues había visto cómo su líder había acabado, digamos, desprestigiado. Bueno, por tanto, a lo largo del reinado de Alfonso XIII se sucedieron diferentes crisis. Bueno, en 1909 va a tener lugar la primera, la Semana Clásica de Barcelona. La causa de la Semana Clásica tuvo lugar por la guerra de Marruecos que se inicia ese mismo año, en 1909.
Bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? En 1907 se había creado el Protectorado Español en Marruecos y la presencia española pues, había generado el rechazo por parte de las tribus locales de rifeños o cabileños. Las tensiones fueron en aumento y finalmente acaba estallando una guerra. En 1909 tuvo lugar un desastre militar. Y es que un pequeño ejército español, pues sufrió una emboscada en el Barranco del Lobo y fallecieron pues decenas de soldados, centenares fueron heridos, incluso pues el general al mando de la tropa, general Pintos, falleció. Evidentemente, pues, y más teniendo en cuenta lo que llegaría a suceder a lo largo de la guerra, pues esto, digamos, que no fue una catástrofe absoluta. Pero evidentemente la consecuencia que tuvo fue que naturalmente las autoridades del protectorado y el propio Ministerio de Guerra consideraron que las tropas que había allí eran insuficientes para hacerse con el control del territorio y había que enviar más soldados. Bueno, ¿y qué era lo que pasaba en ese momento? Bueno, yo no sé si se lo habéis oído hablar a vuestros padres o abuelos, que a inicios del siglo XX existían los llamados soldados de cuota. Y era que simplemente, pues, para poder realizar el servicio militar obligatorio en la península y no ser enviados a la Cuba de finales del siglo XIX o al Marruecos inicios del siglo XX, pues la gente tenía que pagar una determinada cantidad de dinero. Claro, unos podían y otros no, ya os podéis imaginar. Y claro, pues en un contexto de guerra, ¿qué era lo que le pasaba al ejército? Pues que no tenía tropas suficientes debido a ese pago. Así que había que movilizar a los reservistas. Y los reservistas, pues, ¿quiénes eran? Pues personas pertenecientes a las clases populares, gente que tenía sus trabajos, gente que tenía su familia. Y claro, pues cuando en el puerto de Barcelona empiezan a embarcarse esos reemplazos con destino a Marruecos y reviviendo pues precisamente lo que había pasado allí durante la guerra de Cuba, pues las protestas se multiplicaron y se volvieron más violentas, desencadenando una sublevación en la ciudad. Allí sucedieron escenas que luego se repetirían más adelante en tiempos de la Segunda República y de la Guerra Civil. Es decir, con trabajadores haciéndose con armas, con barricadas levantadas en las calles, con asaltos e incluso incendios a edificios de la iglesia, y también con la actuación de las fuerzas del orden público y del ejército. Se declaró el estado de guerra y el orden se restableció en Barcelona por medio de la violencia, por medio de la fuerza. De todos modos, aún así lo que se buscó fue un chivo expiatorio. Más que señalar a aquellos políticos o sindicalistas que hubieran podido azuzar a la sublevación, lo que se pretendió fue ajustar cuentas con un personaje incómodo por aquel entonces, que se trataba de Francisco Ferrer Guardia, que no era un miembro o un dirigente de un partido republicano o un líder sindicalista, sino que en realidad era un pedagogo. Ferrer Guardia, que de todos modos era de ideas libertarias, es decir, vinculadas al anarquismo, y que estaba influenciado también pues, por los métodos de enseñanza del krausismo, al igual que Ginás de los Ríos, había creado
una institución en la que practicaba la enseñanza de una manera diferente a cómo se llevaba a cabo por aquel entonces. Bueno, a ver si veo el enlace para... A ver, sí, aquí está. Bueno, se trataba de la llamada escuela moderna, en la cual pues llevaba a cabo una enseñanza laica, fundamentándose en criterios científicos y pedagógicos, y para escándalo de la época, pues permitiendo que en las clases estuvieran juntos los niños con las niñas. Bueno, el secularismo de la institución pues casaba mal con la visión que tenía la Iglesia y los sectores más conservadores, de ahí que fuera pues, objeto de furibundos ataques. Bueno, ya había estado puesto en la diana con anterioridad por parte de los gobiernos conservadores de la época, porque el día de la boda del rey Alfonso XIII con la reina Victoria Eugenia, tuvo lugar un atentado terrorista llevado a cabo por un anarquista llamado Mateo Morral. Bueno, los reyes salieron ilesos, pero fallecieron algunas personas. El caso es que Mateo Morral había trabajado en la escuela moderna, había sido bibliotecario, con lo cual pues ya se señalaba pues, precisamente al propio Ferrer Guardia como instigador. Él no tenía relación con los hechos, digamos que se libró, pero ya de todos modos, digamos que ya le había puesto la etiqueta, por decirlo de alguna manera, ya había puesto la etiqueta. Con lo cual, cuando tuvo lugar la Semana Trágica de Barcelona, volvió a ser señalado y, aunque él no guardó relación con los hechos, ni tampoco se encontraba en Barcelona, ni durante los sucesos ni en los días previos, pues fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Claro, el escándalo fue enorme, tanto en España como curiosamente en el extranjero, lo cual forzó a Maura a dimitir. Bueno, la división de Maura pues, va a llevar a que durante algún tiempo los liberales desplacen a los conservadores, pero nuevamente se van a ir sucediendo gobiernos de uno y otro signo en plazos relativamente breves de tiempo. Y además, pues, no se va a poder evitar o no se va a prever el estallido de una nueva crisis, que en buena medida guarda relación con la Primera Guerra Mundial. El país fue neutral en el desarrollo de la misma, pero eso no quiere decir que no se viera afectado. Y de hecho, pues en 1917 va a haber una triple crisis. En buena medida por la relación con la misma.
En primer lugar, tuvo lugar una crisis social, ya que ese año tuvo lugar la primera huelga general en España. Y esta pues tuvo evidentemente causas sociales, pero también políticas. Bueno, ¿por qué tuvo lugar esa huelga general? Bueno, pues en primer lugar hay que señalar una cosa, y es que la Primera Guerra Mundial y la neutralidad española tuvieron un efecto beneficioso para la economía, pero también negativo. ¿Por qué fue, digamos, beneficiosa la guerra? Bueno, pues porque ambos bandos demandaban a los países neutrales materias primas y productos manufacturados para poder continuar con el esfuerzo en la guerra. Así que claro, pues España lo que hizo fue multiplicar sus exportaciones de harina, de carbón, de hierro, de productos textiles, etcétera, etcétera. Eso benefició al crecimiento económico y también pues, la posible reinversión de capitales en otros sectores. Gracias pues, a esos beneficios extraordinarios. Pero de todos modos también tuvo consecuencias negativas, porque claro, con esa exportación de esos productos, ¿qué fue lo que pasó? Pues que había una carestía en España. Es decir, esos bienes escaseaban. Y luego además, como se vendían al extranjero más caros, su precio aumentó. Lo cual, pues evidentemente, pues, generó un enorme malestar social. La gente, los trabajadores seguían siendo pobres, tenían sus sueldos de miseria, con sus largas jornadas laborales, pero los precios de todos aquellos productos que tenían que comprar resultaban ser mucho más caros. Pero de todos modos, también hay que señalar una cosa. La huelga tuvo lugar en agosto de 1917, convocada pues, por los dos sindicatos más importantes que había en la época, que eran la UGT, de ideología marxista, y la CNT, de ideología anarquista. Y digo esto de que tuvo lugar en agosto porque, claro, ya por aquel entonces se sabía que había tenido lugar la Revolución Rusa, la Revolución de Febrero. Se tenía conocimiento de que los trabajadores rusos se habían levantado, habían llevado a cabo una revolución y había caído el zar. Era, de todos modos, como ellos lo tenían en su imaginario. Así que también pensaban los sindicalistas de la época que si tenía lugar una huelga en toda España, pues podía tener lugar la caída de la monarquía y, por tanto, pues establecer un nuevo régimen o una nueva sociedad en base a sus valores y principios. Bueno, la huelga tuvo un seguimiento desigual en toda España. En unas ocasiones, digamos que la participación fue amplia, en otras muy minoritaria. Luego, además, no en todas partes, digamos que los huelguistas actuaron a la vez, porque las huelgas se iniciaron pues, en momentos diferentes a lo largo del mes. Y esta acaba fracasando pues, por la acción represiva del gobierno, que condujo a la cárcel, que llevó a la cárcel a muchos de los dirigentes sindicalistas de la época, o forzando al exilio a otros. Ahí veis, pues de todos modos, en una fotografía, el presidio a 4 de estos dirigentes de la UGT, 2 de ellos pues conocidos por el papel que tuvieron en tiempos de la Segunda República y en la Guerra Civil. Julián Besteiro, por un lado, y Francisco Largo Caballero, por otro.
Bueno, también va a tener lugar una crisis política. Porque la oposición a estos partidos que se turnaban en el poder va a decidir crear en Barcelona un parlamento paralelo, la llamada Asamblea de Parlamentarios. En ella van a estar presentes socialistas, republicanos y nacionalistas catalanes. Demandaban, pues además, pues aparte de que no se ignoraran sus puntos de vista y propuestas, pues una serie de demandas políticas en contra, pues precisamente del turnismo político y de las prácticas caciquiles de la época. El gobierno, pues sorprendido ante esta iniciativa, pues no actúa. Y digamos que ese desafío pues acaba llevando a que en parte se busque dar cabida, digamos, a esas propuestas. Bueno, entre los participantes en dicha asamblea de parlamentarios estuvo este personaje, Francesc Cambó, que era el líder de los nacionalistas catalanes de la época y que había reemplazado por aquel entonces a Prat de la Riba. Él, de todos modos, pues encabezaría una formación política que va a surgir durante el reinado de Alfonso XIII, que fue la Lliga Regionalista. Luego, además, pues luego ya con posterioridad, sobre todo ya en la década de 1920, habrá una escisión dentro del nacionalismo catalán. Uno más conservador, que llegará a participar en las instituciones en tiempos de Alfonso XIII, y otro más progresista y de defensor del establecimiento de una república. Bueno, el auge del nacionalismo catalán pues guardó relación pues precisamente con el desastre de 1898. Hasta ese momento no quiere decir que fuese una corriente minoritaria, pero tras la pérdida de las colonias, dicha corriente ideológica va a calar entre los miembros de la alta burguesía y de las clases medias catalanas, porque al fin y al cabo consideraba que los partidos conservador y liberal no estaban defendiendo sus intereses y van a buscar otros medios, digamos, para hacer valer precisamente sus posiciones. Eso por un lado, pero por otro lado también van a sucederse acontecimientos que precisamente pues van a dar pie a que el nacionalismo catalán alcance gran fuerza y entre otras cosas, pues alcance una representación más que importante en las Cortes Generales. Bueno, lo que sucedió, de todos modos, lo que sucedió en esos años iniciales del reinado de Alfonso XIII y que en cierto modo pues espolean al nacionalismo catalán e impulsan también a la propia figura de Cambó, fueron los llamados hechos de Pucú, que también explica lo que vino a ser otro elemento que también fue parte de esa crisis de 1917. Bueno, los sucesos de Pucú tuvieron lugar en 1905. Por aquel entonces,
el ejército estaba siendo, pues digamos, objeto de ataques, y muy especialmente en Cataluña. ¿A qué se debía esto? Bueno, pues debido al desastre del 98, el papel del ejército había quedado muy señalado. Se les consideraba responsables de la derrota. Con lo cual, pues los ataques y sátiras contra el ejército empezaron a ser muy frecuentes. Todo ello teniendo en cuenta, pues, que el ejército tenía una presencia pública y política más que importante, con lo cual, pues digamos que este tipo de sátira era considerado como un atentado contra su honor. Finalmente, pues hubo literalmente un chiste que supuso la gota que colmó el vaso de los militares de la, o ya más concretamente de los militares destinados en Barcelona, y fue este. En la revista Cucut aparecía este chiste gráfico en el cual aparecía un militar acompañado de un burgués barcelonés de la época, en el cual pues se señalaba siempre. Le dice uno, ¿por qué se celebra aquí que hay tanta gente? Dice, el banquete de la victoria. Dice, ¿de la victoria? Ah, vaya, serán paisanos. Es decir, lo que venía a decir el militar era, bueno, pues este banquete es para vosotros, no para nosotros, los del ejército. Claro, esto, pues, ¿qué fue lo que provocó? Pues que un grupo de militares asaltara e incendiara a la sede de la revista. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, pues en primer lugar, pues debido a lo que consideraron pues un abuso, un ataque contra los intereses de los catalanes, pues apareció una formación política que buscaba defender, digamos, los intereses catalanes en el Parlamento y en Madrid, que se llamó Solidaridad Catalana, el germen de lo que luego será la Liga Regionalista. Pero luego, por otro lado, es lo que va a explicar la aparición de la llamada Ley de Jurisdicciones. Debido a este hecho, pues el gobierno lo que trató fue de contentar a los militares. Así que se creó la llamada la ley de las jurisdicciones, que permitía a los tribunales militares juzgar asuntos civiles. Es decir, que si el ejército consideraba que se había vulnerado su honor, en casos como lo que habéis visto antes, pues tenía potestad, competencia para poderlo juzgar. Esto pues no evitó pues que los militares, digamos, se vieran satisfechos, sino que las demandas surgidas dentro del ejército fueran en aumento con el paso del tiempo. Y es que en 1916 van a surgir las llamadas juntas de defensa. ¿Qué era eso? Pues las juntas de defensa, digamos que era una suerte de sindicato formado por militares, pero no por todos los militares, sino sobre todo pues por aquellos que estaban destinados a la península. Bueno.
Bueno, ahí tenéis en imagen a uno de los responsables de las mismas, el que encabezaba a la Junta de Defensa de Barcelona, que era el coronel Márquez Martínez. El caso es que, de todos modos, las juntas de defensa sobre todo defendían los intereses de aquellos que no estaban en aquel momento en Marruecos. De ahí que también recibieran el nombre de militares punteros, a diferencia de los llamados militares africanistas. ¿Cuál era una de sus demandas? Bueno, pues por aquel entonces, aquellos que estaban destinados en la península defendían que los ascensos fuesen en riguroso orden de antigüedad, mientras que los que estaban en África, los llamados africanistas, defendían los ascensos según los méritos de guerra. Bueno, quizá a vosotros os pueda parecer que lo más lógico es lo segundo en relación a lo primero, pero claro, lo que sucedía era una cosa muy simple, y que eso, digamos, que enfurecía a aquellos que estaban, pues, precisamente en España. Y es que, si era por méritos de guerra, entonces aquellos que estaban destinados en Marruecos tenían más posibilidades de ascender. Y además los que servían en determinadas armas. Es decir, aquellos que comandaban tropas de choque, como a las fuerzas regulares o a la legión, podían acumular más méritos de guerra y por tanto ascender más rápido. Mientras que aquellos que, por ejemplo, llevaban a cabo tareas de logística, aquellos que eran ingenieros, aquellos que llevaban a cabo tareas propias del Estado Mayor, etcétera, etcétera, se veían relegados. Luego, además, también había que tener en cuenta una cosa, y es que además los méritos de guerra en muchas ocasiones eran falseados, privaban los favoritismos, con lo cual, pues eso también era señalado por parte de estos miembros de las juntas de defensa. Bueno, ¿qué pasó con las mismas? Bueno, pues pasó lo mismo que con la Asamblea de Parlamentarios. El gobierno decidió no actuar contra ellas y en cierto modo las dejó hacer. Los acontecimientos que tuvieron lugar en la guerra de Marruecos propiciaron posteriormente su declive y finalmente su desaparición. Bueno, tras esta crisis, ¿qué fue lo que pasó? Pues que la situación siguió siendo la misma que había pasado con la crisis de 1898, la crisis de 1909 también, es decir, que los gobiernos siguieron estando encabezados por liberales o por conservadores, aunque a partir de ese momento habrá una diferencia, y es que se van a llevar a cabo gobiernos de concentración, es decir, que van a estar presentes al mismo tiempo conservadores y liberales. Incluso van a llegar a formar parte del mismo algunos políticos pertenecientes a la oposición, como el propio Francesc Cambó, que llegará a ser ministro de Fomento durante un breve periodo. Bueno, el caso es que, de todos modos, desde 1917 la inestabilidad social va en aumento, se multiplicaron las huelgas, las cuales cada vez eran más violentas. A todo ello había que sumar también el hecho de que los empresarios contrataran a pistoleros, buscasen también reventar las huelgas con piquetes e incluso contaran con el apoyo de las propias autoridades y fuerzas policiales. Así que este fenómeno, digamos, que fue agravando la inestabilidad económica y social de la época, y muy especialmente en la Barcelona de aquellos años. A todo ello, pues había que sumar
también pues esas acciones por parte de los sindicalistas y especialmente los anarquistas, que les condujeron, entre otras cosas, a cometer atentados terroristas, entre los cuales pues estuvo el asesinato del presidente del gobierno, Eduardo Dato. Eduardo Dato había reemplazado como líder de los conservadores a Maura, y por aquel entonces ocupaba la presidencia del gobierno. El caso es que su asesinato fue diferente de la muerte de Canalejas o de Cánovas del Castillo, asesinados ambos por dos anarquistas que actuaron por cuenta propia, que simplemente pues, se acercaron por sorpresa a ambos mandatarios, asesinándoles con disparos a quemarropa. En el caso de Eduardo Dato, pues digamos que el atentado en el que perdió la vida, pues bueno, este no era el enlace que os quería enseñar. El caso es que su asesinato pues, me dejaba más al de una película de gángsters que a estas otras escenas que os había comentado. Y es que él se encontraba dentro del coche oficial y de repente tres anarquistas que montaban en una motocicleta con sidecar empezaron a disparar sus armas, dejando pues varios impactos en el mismo y provocando la muerte del presidente. Ahí le veis pues, precisamente en la muerte. Bueno, ¿por qué sufrió un atentado? Bueno, pues porque por aquel entonces pues los anarquistas eran señalados como el enemigo público número uno. Muchos habían acabado en la cárcel e incluso algunos condenados a muerte, de ahí que fuese pues, objeto de sus iras y de su venganza el mismísimo presidente del gobierno. Sin embargo, pues ¿cómo fue el asesinato de Canalejas? Bueno, pues vais a ver ahora una reconstrucción del mismo. Bueno, ahí veis a Canalejas, tranquilamente por la calle, paseando, mirando un escaparate. Y ahora de repente, pues ¿qué es lo que pasó? Recibe un disparo, el asesino pues trata de huir y antes de ser capturado pues decide suicidarse. Bueno, hasta ahí la reconstrucción, ahí lo que aparecen pues, son imágenes pues, precisamente del entierro de Canalejas. Bueno, de todos modos, pues habéis visto que el asesino se levantaba. Curiosamente era el actor Patrice Bell, el que interpretó al magnicida. Bueno, pues esa inestabilidad política y social explica también en parte que tenga lugar una tercera crisis durante el reinado de Alfonso XIII que tendrá pues enormes repercusiones. Y va a ser el desastre de Anual. Bueno,
Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? Tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, digamos que se acentuó el afán por pacificar el protectorado español en Marruecos y hacer más extensible, digamos, ese control de dicha zona. Pero de todos modos, pues había problemas dentro del mismo para poder llevar a cabo, digamos, esas actuaciones. Y es que se daban una serie de circunstancias que finalmente provocaron una catástrofe militar, con la pérdida de miles de vidas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues en primer lugar, y a diferencia de lo que había pasado con anterioridad, la mayor parte de las tribus del Rif se unieron, y el responsable de ello pues, fue esta figura, Abdelkrim. Abdelkrim fue un antiguo cadí, es decir, juez islámico, que en un principio había colaborado con los españoles, pero que al final se había enemistado con ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque acabó en la cárcel. En parte, pues, las autoridades españolas fueron instigadas por las francesas y eso hizo que acabara en prisión, lo cual evidentemente le enfureció. Él, digamos que consiguió tener la suficiente autoridad como para poder unir a diferentes tribus que hasta ese momento pues, habían oscilado entre enfrentarse a las autoridades españolas o aliarse con ellas. Había diferentes caudillos que se habían enfrentado pues, al ejército, en otras ocasiones se habían aliado con él. Pero claro, la situación, por tanto, a inicios de la década de 1920 cambió. Bueno, pues él brevemente presidió la llamada República del Rif, creada pues, precisamente tras el desastre de Anguán. En 1927 decidió rendirse a los franceses, siendo encarcelado y viéndose obligado a marcharse al exilio. De hecho, acabaría falleciendo en el Cairo cuando ya por aquel entonces Marruecos era independiente. Y es que de todos modos, pues pese a ser una figura, digamos, reconocible en la lucha contra el colonialismo en el norte de África y también dentro del nacionalismo árabe de mediados de 1950, pues había que señalar que, claro, dentro de Marruecos pues se le identificaba como alguien que había independizado una parte del mismo y una figura que en cierto modo podía desautorizar a la figura del propio monarca, de Mohamed V, que creo que por aquel entonces era quien estaba en el trono, o no sé si ya en 1963 era Hassan II, su hijo, quien lo ocupaba. Bueno, digamos que esa circunstancia corría a favor de esas tribus rifeñas hostiles a la presencia española. Pero por otro lado también se dieron circunstancias dentro del propio ejército que explican precisamente la naturaleza del desastre. Bueno, vamos a ver un vídeo de todos modos para ilustrarnos, aunque luego a continuación os tengo que aclarar unas cuantas cosas que yo creo que el vídeo obvio. Ahí.
Francia acuerda con España la cesión del Reino, una región con presencia española en el norte del protectorado de Marruecos, que los franceses habían fundado 8 meses antes. El objetivo de los europeos era apoyar al sultán marroquí de cualquier posible levantamiento armado para inaugurar un régimen que permita introducir reformas y asegurar el desarrollo económico del país. Nacía así el protectorado español de Marruecos, que colindaba con las ciudades españolas en África de Ceuta y Melilla. España administraría esta nueva demarcación creada en el norte, un territorio agreste, sin apenas ríos, con una orografía complicada y habitada por insumisas tribus bereberes conocidas como cabilas, que lejos de acatar políticamente a los españoles y al califa marroquí, únicamente aceptaban la autoridad religiosa del sultán de Marruecos. Los españoles ya conocían muy bien la zona y sabían que controlar las cabilas rebeldes no iba a ser fácil. Los rifeños eran gente de difícil trato y de espíritu belicoso, apuntaban bien y conocían el terreno como la palma de su mano. Enaltecidos por los cadíes más rebeldes y apaciguados con el brillo de las pesetas, tan pronto estaban a bien con los españoles como practicaban el tiro al reclutar. El gobierno y el rey Alfonso XIII lo tenían claro. El ejército debía consolidar la presencia española en el protectorado de forma pacífica y con soldados marroquíes, primando la acción política a la militar. En diciembre de 1912 le asigna el control de la zona a la Comandancia General de Melilla, que hacia 1920 ocupará el general Fernández Silvestre, militar que había participado en Cuba y África, amigo personal del rey, y por quien se apostaba para dar un vuelco a la situación del Rif, cada vez más preocupante desde que en 1920 Abdelkrim, antiguo funcionario del protectorado, venía llamando a los nativos a la rebelión contra los españoles y el sultán marroquí. Año 1920. El plan del Alto Comisariado de España en Marruecos del general Berenguer era tomar la iniciativa ante los rebeldes. El enérgico general Silvestre debía asentar posiciones en la problemática región al oeste del río Ker, acercándose a Alhucemas, bautizada como el Vellocino de Oro. El 7 de mayo comienzan las operaciones de pacificación, avanzando hacia el oeste sobre Tardeus. En enero de 1921 se ocupa Anual y para marzo Sidi Gris, conformando así el cinturón defensivo de Anual que serviría como lanzadera para futuras operaciones. En realidad, todos los movimientos del ejército español fueron exitosos hasta aquel momento. Apenas hubo bajas españolas. Sin embargo, a partir de abril comenzaron a prender pequeñas revueltas que auguraban el peor de los presagios. 1 de junio de 1921, el comandante Villar toma Monteabarrán para proteger a Anual por el sur como parte del cinturón defensivo. Esa misma tarde, la jarta de la cabila de Penny Urriaguel, con parte de los Texamán, se lanzaron sobre la posición y la tomaron rápidamente tras la deserción de los indígenas aliados y la muerte de los oficiales españoles. La toma de Abarrán y de la batería allí emplazada fue el preludio del desastre. Al día siguiente, Abdelkrim se lanza sobre Sidi Gris y, aunque es repelido, continuará sumando adeptos para orquestar el levantamiento definitivo. Silvestre parecía ignorar la situación. Mal informado y tomando los ataques por sucesos aislados, a partir del 5 de junio de 1921 comienza a concentrar fuerzas en Anual. El 17 de julio, Abdelkrim decide lanzar su gran ofensiva, un ataque múltiple, nutrido por miles de rifeños y jarcas de otras cabilas anteriormente amigas de los españoles. El primer objetivo fue Igueribe, en la retaguardia de Anual, donde estrechó un cerco que venía ejecutando sigilosamente desde junio. Los defensores sucumbieron el 21 de julio tras una heroica pero cruenta defensa comandada por Julio Benítez. Los estremecedores relatos de la derrota corrieron como la pólvora en Anual entre una tropa de 5.000 hombres. La tragedia se mascaba. 8.000 rifeños avanzaban dispuestos a lanzarse sobre los españoles con la misma brutalidad que Igueribe. Silvestre era consciente de la imposibilidad de resistir. Las posiciones eran muchas e incomunicadas, defendidas con pocos hombres, los víveres raquíticos y el agua una ilusión. El general, sobrepasado por la situación, dudó y para cuando quiso poner en marcha la evacuación fue demasiado tarde. A las 11 de la mañana del 22 de julio comenzó la retirada. Silvestre dispuso marchar precipitadamente hacia Fenquier,
para coger la ruta semicircular que terminaba en Melilla. La formación de la columna fue tan improvisada y caótica como la orden, y pronto lo sería aún más. La policía indígena en las lomas de Anual abrió fuego indiscriminado sobre la columna de evacuación que debía proteger. El caos fue total. Los oficiales se veían incapaces de controlar la ola de pánico. Los convoyes de huida se pisotearon y entorpecieron aún más la retirada, facilitando el trabajo a los rifeños. Muerte, sangre y horror sería el lienzo de la tragedia que pintaron los 687 cadáveres que yacieron aquel día sobre Anual. Probablemente también cayó el general Silvestre, pues nunca apareció su cadáver. El contrapunto al caos lo pusieron los regulares del comandante Llamas, que lograron mantener el pulso protegiendo el paso de Izumar a Ben-Pierre. De no haber sido por ellos, la masacre hubiese sido mucho mayor. La riada de huidos continuó dispersándose por toda la geografía, quedando a merced de la furia de los nativos que se alzaban brutalmente conforme observaban la desbandada. El general Navarro, al enterarse de la evacuación, se trasladó al frente y se hizo cargo de los supervivientes llegados a Dardrius, donde procedió a organizar y efectuar la retirada hacia el Batel. Los hostigamientos prosiguieron durante esta evacuación y se intensificaron especialmente a la altura del río Igan, donde tuvo lugar una pequeña pero heroica contraofensiva a la desesperada. El regimiento de caballería Alcántara, al mando del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, se lanzó una estoica carga contra un enemigo en clara superioridad numérica. Un sacrificio heroico que permitió a la columna de Navarro alcanzar a Monterruiz. Los 526 muertos del regimiento Alcántara fueron héroes. Murieran donde murieran, cargasen 1, 2 o 10 veces, ya fuera para defender sus vidas o para defender las de sus compañeros. El heroísmo no está en las cargas, sino en su comportamiento colectivo comunidad, sin perder la cohesión como regimiento durante un largo periodo de tiempo en unas trágicas jornadas. Desde el 24 de julio ya estaban llegando refuerzos desde la península en vez de Ceuta y se había empezado a ocupar y fortificar posiciones en la falda del Gurugú. Habían pasado 6 días de marcha y quedaban unos 3.000 hombres. Navarro creía que serían socorridos desde Melilla, que había quedado asegurada, pero no esperaba ser cercano tan pronto. Y así fue. El 29 de julio la menguada columna de Navarro llega a Montearruiz, pero quedan incomunicados. Sin víveres ni esperanza de auxilio, el general entregó las armas y la plaza el 9 de agosto, bajo el acuerdo de respetar a heridos y rendidos. Pero la tragedia no concluye aquí. Mientras se trataba la rendición, los rifeños se abalanzaron sobre los desarmados españoles y los pasaron a cuchillo en la mayoría de guarniciones. Solo se respetó la vida de aquellos que pudieran suponer un rescate económico. La victoria rifeña fue tan contundente que Abdelkrim puso los cimientos de la llamada República del Rif, independiente del poder del sultán, consolidada entre 1922 y 1923. A pesar de los esfuerzos de los españoles por restablecer el status quo anterior, los rifeños resistieron. El desastre de Anual hizo que en Madrid se desatara una crisis política agravada por la prensa que socavaría los cimientos de la monarquía de Alfonso XIII. En agosto, el general Berenguer, alto comisario de España en Marruecos, propone al nuevo gobierno de concentración nacional presidido por Antonio Maura un plan de recuperación del territorio perdido. Durante la ejecución del plan, tuvieron lugar numerosas acciones distinguidas, como la de Casabona, donde las fuerzas del tercio de extranjeros y los regulares de Ceuta son felicitadas por su indomable valor. El primer combate de importancia es el 17 de septiembre para recuperar Nador. El 5 de octubre se ocupa Atlatén, clave para conseguir dominar el Gurugú, lo que finalmente se logra el 10 de octubre. El 14 de octubre se reocupa Celuán, dando sepultura a unos 350 cuerpos de españoles asesinados. Se recupera Monterruiz el 24 de octubre, donde se vuelve a revivir el horror de tener que enterrar miles de cadáveres profanados, insepultos. Se prosigue el avance y el 22 de diciembre se cruza el río Kern. El 10 de enero de 1922 se ocupa Dardrius. El honor de las armas españolas quedaba restablecido. Se habían recuperado las posiciones de las que partió en 1920 el general Silvestre. Una vez terminada esta campaña, continuaron las operaciones de pacificación,
entre las que destaca el desembarco de Alhucemas el 8 de septiembre de 1925, ya durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Este fue el principio del fin de las campañas de Marruecos, que se prolongarían hasta el 10 de julio de 1927, momento en el que el protectorado de España en Marruecos quedó pacificado. A pesar de que el desastre se cobró la vida de 8.500 militares y numerosos civiles, no faltaron gestas colectivas ni sacrificios individuales que dieron buena cuenta de la entereza del ejército español. Hazañas de grandes hombres que supieron anteponer el deber a la vida y entregar esta última en pos de la salvación de sus compañeros. Este vídeo quiere ser un homenaje a aquellos hombres y a todos los españoles que en contiendas pasadas dieron la vida por España. Bueno, el vídeo de todos modos subía aspectos muy importantes que explican por qué tuvo lugar el desastre. Y en primer lugar lo que hay que señalar es que la situación en la que se encontraban los militares que llevaron a cabo estas operaciones militares eran pésimas. Se planeó, digamos, una gran operación militar sin disponer de los medios adecuados para ello y sin un plan, digamos, realista. La mayor parte de las tropas eran reclutas con escasa o nula experiencia militar frente a unos rebeldes que estaban evidentemente más fogueados y que además conocían el terreno. Luego además estaban aparte de mal entrenados, estaban peor equipados, ya que pues carecían frecuentemente de municiones, víveres e incluso agua. En el plan de operaciones, pues precisamente aquellos puestos que tenían que cubrir las zonas, digamos, más estratégicas estaban pues pésimamente defendidos, con lo cual pues se fue pues literalmente tomando cada una de estas posiciones de una en una hasta controlar pues precisamente las zonas más elevadas que permitían controlar pues precisamente al mar. Por si fuera todo esto poco, pues hay que hablar precisamente de los responsables militares, cuyo papel además explica precisamente el desastre. En primer lugar, el propio comisario general de Marruecos, el general Berenguer. Berenguer ya era una persona, digamos, que había tenido choques, enfrentamientos con otros militares en Marruecos. Y en ese momento, pues curiosamente él era el comisario general, pero no era, digamos, el comandante en jefe de todo el ejército que había ahí. Su autoridad, digamos, estaba discutida. Y eso podía llevar a que hubiese alguien que actuase por iniciativa propia. Claro, él, digamos, que desde Ceuta podía hacer efectiva precisamente esa autoridad, pero no en Melilla, donde, digamos, a él le hacían poco o ningún caso. Así que el plan de Berenguer, de todos modos, era tratar de desarmar a las cabidas buscando medios pacíficos, es decir, pagando si era necesario cantidades de dinero, incorporando a los marroquíes a las fuerzas coloniales, etc. Sin embargo, pues ese plan acaba fracasando, porque no se llevó a cabo en todas partes de la misma manera. Bueno, eso por un lado. Por otro lado estaba la figura de que era el comandante militar de Melilla, el general Silvestre. Silvestre estaba enemistado con Berenguer, habían sido pues, literalmente pues, compañeros de academia, y claro, pues Silvestre ve como alguien de su misma edad va acaparando cargos y méritos frente a él. Con lo cual él piensa que, claro, él tiene que llevar a cabo una operación para poder tratar de quedar, digamos, por encima. ¿Y qué es lo que idea? Pues una operación militar
que buscase ocupar la parte oriental del protectorado, con una operación aparentemente espectacular que lo que buscaba era ocupar todos los territorios que iban desde Melilla hasta la bahía de Alhucemas. Así, por tanto, disponía de miles de hombres que va a dispersar por ese territorio, equipándoles mal, disponiéndoles en zonas y, digamos, haciendo visibles al ejército en todo ese territorio. Pero todo ello teniendo en cuenta de que allí era donde eran más fuertes precisamente las cabilas rebeldes lideradas por Abdelkrim, y además estas no estaban siendo desarmadas. A todo ello, pues había que sumar otra cosa, y es que Silvestre era amigo del rey y en cierto modo se vio alentado por él. Es decir, él recibió un telegrama con ánimos viniéndole a decir, bueno, a ver si el día de Santiago Apóstol estás en Madrid, como diciéndole, venga, a ver si tienes una victoria rapidito, que luego te vienes a la península a celebrarlo. Bueno, el desastre provocó la pérdida de miles de vidas. Esto ha sido de todos modos objeto de discusión por parte de los historiadores. Se discute si fueron en torno a 8.000 o a 12.000 las víctimas. Ahora digamos que se inclina más a que la cifra fue más baja. Pero evidentemente, más que el número de víctimas, digamos que la sensación fue peor en cuanto a cómo tuvo lugar la derrota, y más teniendo en cuenta que la retirada fue un acto, digamos, desorganizado, más propio de una desbandada. Ahí fue donde tuvieron lugar el mayor número de muertes, y pese a la actuación de algunos cuerpos del ejército, como el caso del regimiento de Alcántara, de Valladolid, pues el desastre, digamos, que no se pudo evitar, culminando pues precisamente en lo que sucedió en el cuartel del Monte Arruy. Allí pues que había reemplazado a Silvestre tras su muerte, el general Navarro, se vio obligado a rendirse, ya no tenía suministros ni reservas de ningún tipo, y para evitar, pues digamos, que continuaran pues escenas, digamos, pues más bien grotescas en aras de la supervivencia, pues se vio obligado a rendir la plaza. Y pese a las promesas de respetar la vida de los prisioneros, pues la gran mayoría de los supervivientes fueron pasados a cuchillo, salvo el propio general Navarro y algunos oficiales, los cuales fueron liberados posteriormente tras el pago de un rescate. Claro, ¿esto qué fue lo que provocó en la península? Bueno, pues cuando llegaron las noticias, pues se empezó a demandar responsabilidades, incluyendo también pues, a la propia figura de Berenguer, que de todos modos quiso dimitir, pero el rey no le dejó, y tampoco el gobierno. Siguió en el mismo cargo. Pero claro, el escándalo va a obligar a que se llevaran a cabo medidas. Y entre otras, pues lo que se hizo fue crear una comisión de investigación, presidida por un tío del pintor Pablo Picasso, el general Picasso. Bueno, lo que se fue conociendo del llamado expediente Picasso resultó pues de lo más escandaloso, porque claro, aparte de tratar de explicar cómo habían tenido lugar las operaciones militares que habían provocado finalmente
la derrota, pues se fueron señalando pues, los numerosos casos de incompetencia y de corrupción que había dentro del ejército. Como había sido, pues, por ejemplo, la compraventa de armas, municiones y bienes destinados a los militares, o el falseamiento de los méritos de guerra para obtener ascensos y condecoraciones. Claro, esto desprestigiaba al propio ejército, pero naturalmente que también al gobierno y a las instituciones, incluso también al propio rey. Todo ello pues, en un clima de inestabilidad política, pero también social. Con lo cual se creó, digamos, el campo de cultivo para que apareciese alguien y con la excusa de tratar de remediar los problemas que existían en ese momento, pues se hiciera con el poder. Bueno, así que por tanto, en esos años había una crisis institucional, el gobierno pues prácticamente no tenía autoridad, los partidos tradicionales estaban en crisis, la figura del propio monarca estaba debilitada y mientras tanto pues se sucedían las huelgas y la violencia emprendida tanto por sindicalistas como también por los propios empresarios. Por ello, en 1923 va a tener lugar un golpe de Estado. Así que esto dio paso a la dictadura del general Primo de Rivera. Iniciada en 1923 y concluida en 1970. Bueno. ¿Quién era Miguel Primo de Rivera? Pues se trataba de un general perteneciente a una familia de tradición militar. Hemos visto pues, como un hermano suyo pues, comandó al regimiento de caballería de Alcántara en el desastre de Anual, falleciendo precisamente en el transcurso de las operaciones militares, poco tiempo después de llegar a Monterrey. Luego además, pues un tío suyo, también llamado Fernando Primo de Rivera, fue capitán general de las Filipinas. El caso es que este militar que había servido pues, en diferentes destinos, por aquel entonces era capitán general de Cataluña. Allí de todos modos se había convertido en una figura reconocible en la vida social y política de
de la ciudad condal, digamos que se había granjeado por las simpatías de la alta burguesía de la época, pues señalando que sabía pues, cómo reconducir la situación, que también en todo caso pues, había que escuchar precisamente a los intereses de esa burguesía catalana alineada con el nacionalismo. El caso es que, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues él saca un bando de guerra en Barcelona que va a llevar a que el gobierno sea cesado y a que se cierren las Cortes. Alfonso XIII, que de todos modos pues, se inclinaba por aquel entonces más hacia los militares que hacia los políticos de la época, va a permitirle alcanzar el poder. De todos modos, el golpe se desarrolló de manera encuentra, muy poco se opondió a él, y de los políticos de la época, el único que protestó fue Santiago Alba, por aquel entonces ocupaba un cargo ministerial, protestó ante el propio rey, el cual le hizo oídos sordos, y esto pues le obligó a exiliarse. Bueno, él de todos modos era de origen zamorano, pero políticamente estaba vinculado a Valladolid. Luego cabe señalar que en tiempos de la Segunda República llegaría a ser uno de los presidentes de las Cortes. Bueno, cuando llega al poder Primo de Rivera, ¿qué es lo que afirma? Bueno, pues que él va a poner en orden rápidamente al país y que cuando ya todo esté metido en vereda, pues que se va a ir a su casa. Evidentemente no hizo eso. En 1923 va a crear el denominado como directorio militar, es decir, los ministerios van a estar ocupados íntegramente por militares, la mayoría además pues, pertenecientes justamente a su arma, de infantería. Ahí les veis pues a todos, evidentemente uniformados, con el uniforme de gala, no así el rey, que por algo la rey, digo yo, va con un uniforme de campaña. Los reyes españoles no llevan puesto nunca la corona, y cuando tiene lugar la ceremonia de coronación, en realidad no es de coronación, se les proclama reyes, no se les pone la corona en la cabeza. Mira, es una cosa que no sabes. Bueno, pues evidentemente, ¿qué fue lo que hizo Primo de Rivera? Pues cierra el Parlamento, suspende las garantías constitucionales, impone el orden público por la fuerza, con lo cual las huelgas y las manifestaciones desaparecen de un plumazo, o más bien de un porrazo. ¿Qué cabe decir de esos 7 años que ocupa en el poder? En el que primeramente crea ese directorio militar y luego ya a partir de 1925 un directorio civil. Bueno, pues que por un lado al menos hasta 1929 la situación económica en España mejoró en relación a lo que había sucedido en los años anteriores.
Eso se debió, pues, por un lado, al contexto económico favorable que existía en el exterior hasta el crack del 29, y por otro lado, que también se llevaron a cabo, y esto de todos modos pues hay que mencionarlo, políticas que favorecieron dicho crecimiento, como la construcción de obras públicas. Sobre todo, pues digamos, a partir de esos años del llamado Directorio Civil. Luego, por otro lado, también durante la dictadura de Primo de Rivera tuvo lugar la conclusión de la guerra en Marruecos. Hubo una circunstancia que de todos modos permitió finalmente su resolución. Bueno, y es que, digamos que aunque la posición de las tribus rifeñas era más bien débil, porque al fin y al cabo habían logrado derrotar al ejército, pero evidentemente no se trataba de unas tropas, digamos, especialmente numerosas, con medios, armamento moderno para poder llevar a cabo grandes operaciones militares. Pues aún así, Abdelkrim tomó la iniciativa de atacar el protectorado francés, llegando incluso a alcanzar la lejana ciudad de Fez. Esto propició que las autoridades francesas y Primo de Rivera llevaran a cabo algún tipo de entendimiento para tratar de aplastar a los cabileños. Y eso propició que en 1925 tuviera lugar el desembarco de Alhucemas, una gran operación militar, digamos que fue una suerte de desembarco naval predecesor de esas operaciones militares que luego en la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar, que pusieron, digamos, que sentaron las bases para el final de la guerra, la cual concluiría finalmente en 1927. Bueno, de todos modos, pese a esas circunstancias, el dictador se fue encontrando progresivamente con una mayor oposición. Si bien al llegar al poder, pues prácticamente no se había encontrado con resistencia, la falta de libertades y el autoritarismo del gobernante hará que vaya perdiendo apoyos y que la oposición tenga cada vez más fuerza. Así que claro, si digamos que a su llegada al poder había dejado al país poco más o menos como una balsa de aceite, por la represión y la falta de libertades públicas, en los últimos tiempos la agitación social era cada vez mayor. Y si la oposición en un inicio pues había sido encabezada por poco más o menos que un puñado de personas, como el citado Santiago Alba o el escritor e intelectual Miguel de Unamuno,
el cual fue desterrado y posteriormente se vio obligado a exiliarse en Francia. Lo cierto es que este fue perdiendo apoyos por parte de políticos, pero también dentro del propio ejército, pese a que de todas maneras pues, buscó la creación de un nuevo partido político para crear una suerte de régimen totalitario de partido único, la Unión Patriótica, que de todos modos, pues una vez concluida la dictadura, pues prácticamente se disgregó, y también buscar el apoyo no solo de militares, sino también de políticos. Bueno, ahí tenéis una imagen del llamado Directorio Civil, creado en 1925. Ahí tenéis al propio Primo de Rivera. Entre los personajes que se encuentran aquí, pues cabe citar a estos dos. En primer lugar, pues el menos conocido de ellos, este que lleva este casco, parecido al casco prusiano, que es el general Martínez Anido. Bueno, pues ¿quién fue? Pues fue alguien que desempeñó, entre otras cosas, pues puestos de responsabilidad en materia de orden público en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, con lo cual pues, fue el principal responsable de la represión y muy especialmente de sindicalistas de la UGT y anarquistas en aquel momento, actuando pues especialmente con gran violencia. Esto pues evidentemente le hizo pues estar señalado, con lo cual pues en tiempos de la Segunda República pues se vio obligado a exiliarse para no tener que asumir precisamente esas responsabilidades. Al estallar la guerra civil, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues que Franco le llamó para asumir pues precisamente la represión dentro del llamado bando nacional o bando franquista. Así que por tanto pues fue el responsable pues del encarcelamiento, de los encarcelamientos y ejecuciones sumarias hasta la fecha de su fallecimiento allá por 1938. Eso por un lado. Y luego, por otro, la figura de José Calvo Sotelo. Calvo Sotelo de todos modos es más conocido por otra cosa, y es porque fue asesinado unos días antes del estallido de la guerra civil, pero no se sabe de todos modos muy bien quién fue. Bueno, aquí le veis pues una fotografía de los años 30. Él, aun siendo digamos relativamente joven y más teniendo en cuenta pues a las edades a las que se ocupaban los principales cargos públicos de la época, fue ministro de Hacienda entre 1925 y 1930. Entre otras cosas, pues fue responsable de la construcción de importantes obras públicas en aquella época y también pues, del impulso a la celebración de la Exposición Universal de Barcelona de 1929 y de la Hispanoamericana de Sevilla. Bueno, en tiempos de la Segunda República va a ir virando hacia posiciones más propias del fascismo, aunque de todas maneras cabe señalar que él no era miembro de la Falange, sino de otro partido político llamado Renovación Española. Se va a convertir pues, en vísperas del estallido de la guerra en la cabeza de la oposición derechista en el Parlamento, y esto pues, va a hacer que sea asesinado precisamente en 1936. Bueno, pues Primo de Rivera de todos modos se veía en una situación pues ya cada vez más débil. A todo ello había que señalar que en 1930 la situación económica había empeorado, el Estado estaba endeudado, el paro iba en aumento, con lo cual él decidió consultar uno por uno a todos los capitanes generales para saber si contaban con su apoyo. Prácticamente todos le dieron largas, con lo cual le presentó
Su dimisión, Alfonso XIII, marchándose al exilio a París y falleciendo no mucho tiempo después. Bueno, ya con esto pues seguimos el próximo día, ya la semana que viene.